Amén. Damos gracias, Señor, de poder celebrar en este día de lindo calor que el Señor nos ha regalado. Ya vendrán días más frescos, pero qué bueno es poder encontrarnos y celebrar juntos, congregándonos y alabando junto a nuestro Señor, poder vernos y como compartíamos el domingo, el martes también, un tiempo de la iglesia, un tiempo para aprovechar, un tiempo de oportunidades que el Señor nos da para hablar del Evangelio de Jesucristo, el poder transformador que todavía hoy está vigente para transformar las vidas, para perdonar, para restaurar, para salvar y para que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos seguir venciendo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguí empantanado siempre en lo mismo? Yo me lo he preguntado varias veces. ¿Por qué seguimos luchando con esas cosas que las tenemos identificadas? Sabemos los problemas que nos traen, pero parece que tienen un poder todavía sobre nosotros porque algo todavía está dando vueltas en nuestra vida. La estrategia de las naciones en la antigüedad para las conquistas era lograr mediante sitios, como he mencionado anteriormente, mediante cerrar todas las posibles vías de comunicación fuera de la ciudad, cercar a la ciudad y lograr por alguno de los lados de esa fortaleza que eran las ciudades, lograr una grieta, una fisura, un lugar donde se pudiese entrar. Si uno toma esa figura para aplicarlo a la vida espiritual, ¿qué hace Satanás hoy? Exactamente lo mismo, la estrategia es la misma. Es buscar, es ver de qué manera, por dónde encontrar esa grieta en nuestras vidas para poder entrar. Y luego que entra, es cuestión de tiempo. Y entonces nosotros nos encontramos, mi hermano, con una de las mayores frustraciones, creo yo, de la vida cristiana, por lo menos para mí, cuando después de años de conocer a Jesucristo, en muchas áreas de nuestra vida experimentar crecimiento, libertad, avances, nos encontramos que en otras, ahí nos hemos quedado, yo uso esa palabra empantanados, porque aquellos que nos hemos quedado alguna vez en el barro, sabemos bien de qué se trata. Y aunque intentamos y aunque queremos, seguimos dando vueltas siempre en el mismo lugar. Entonces, en nuestra vida cristiana decimos, bueno, esto lo dejo porque me vence. Y entonces me dedico al punto fuerte que tengo. Pero eso siempre está ahí. Y ese está ahí es la grieta que Satanás va a seguir usando en nuestra vida. Y esto que para nosotros es un problema serio, el Señor nos da varias pautas en su palabra de cómo poder hacer. Porque, a ver, ¿querrá el Señor hijos frustrados? ¿Querrá el Señor hijos amargados? Porque el efecto que produce es interesante de analizar también, porque después de la frustración, después de que el tiempo pasa y vuelvo a caer en lo mismo, ¿qué digo yo? Y no, Señor, soy una vergüenza para vos, soy un fraude. Alguno por ahí cercano me recuerda que soy un hipócrita y entonces yo creo eso, más la culpa que eso trae de no poder vencer, de no poder salir de esa situación, entonces digo, no, ¿para qué voy a seguir a Jesús si yo soy una mala propaganda? Y entonces me relajo aún más, me enfrío más en mi amor por el Señor y paso a ser peor que la nada, porque la palabra de Dios deja claro que aquel que no ha conocido al Señor tiene esperanza de un día conocerle, pero aquel que ya le ha conocido, pero ha caído en ese estado, está más complicado que el que aún no le conoce. Hay buenas noticias en la palabra del Señor para nosotros, para todos aquellos que luchamos todavía con ese tipo de situaciones que nos frustran. Y uno podría decir, pero a esta altura ya tendríamos que haber superado, y a esta altura tendría que haber pasado tantas cosas. Y aquí estamos. Así que te invito a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Vimos algo cuando estudiamos la carta a los Corintios y
Vamos a tratar de, además de aplicar lo que en el contexto el apóstol Pablo escribe, tratar de comprender qué cosas prácticas podemos sacar nosotros para nuestra vida respecto a estas cosas que he mencionado. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Vamos a meternos en la palabra luego, pero quiero mencionar lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando porque hay un conflicto en la iglesia y hay algunas personas que están en contra de Pablo y han ido buscando sumar adeptos a su causa en contra del ministerio de Pablo, de la autoridad de Pablo, tratando de socavar, que termina finalmente en divisiones en la iglesia. Así hace Satanás y tenemos que reconocer, dice un pastor reconociendo algo, no le ha ido mal en eso porque todavía sigue funcionando. Socavar algunas cosas, contagiar a otras personas y causar división. En ese contexto, Pablo va a tratar este problema, pero menciona algunas cosas que nos sirven además para nuestra vida cristiana y nos sirven además para nuestro peregrinaje y para aquellas cosas que no son tanto de la vida de la iglesia, sino que son temas personales. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor que tal cosa nunca más? A veces lo hemos hecho en un arrepentimiento profundo, en un dolor profundo por la decepción que entendemos le hemos causado al Señor y el dolor que le hemos causado, y es cierto. ¿Es genuino? Es genuino. ¿Le hemos mentido al Señor en ese momento? No, posiblemente no le mentimos al Señor en ese momento, Él lo sabe. Otras veces hemos dicho frases parecidas negociando con el Señor. Si vos me sacás de esta, Señor, que estoy al horno, estoy hasta las manos, si vos me sacás de esta, Señor, yo te prometo que esto lo dejo. Zafamos de la situación, eso sí es más hipócrita. Zafamos de la situación y después que zafamos, ya está. Hasta la próxima. Dice Pablo que las armas de nuestra milicia, nosotros vivimos, somos personas que vivimos en un sistema humano, corrompido por Satanás, gobernado por Satanás, y nosotros somos personas humanas que vivimos dentro de ese sistema. Lo que dice Pablo es que él no pelea con las armas humanas. Y él va a comenzar en el versículo 1 mencionando que dice, yo mismo Pablo les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, la humildad y la mansedumbre de Cristo. O sea que Pablo apela a fruto del Espíritu, que hablamos el domingo pasado. Él dice, yo les ruego por la mansedumbre y la humildad de Cristo, que también habita en Pablo. Entonces, ahí ya podemos empezar a preguntarnos, ¿nosotros con qué armas peleamos? ¿Usamos como arma la mansedumbre y la humildad para pelear? Uno diría, ¿qué clase de pelea es esa? Bueno, una pelea espiritual. Porque Pablo va a decir que aunque nosotros vivimos en la carne, somos personas, el tiempo que el Señor nos regala en esta tierra, estamos enfrentándonos a poderes que son espirituales, a un sistema que es espiritual, a valores que son espirituales, contrarios a Dios. Entonces, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra este sistema gobernado por Satanás. Entonces tenés el sistema de Dios en la tierra, opuesto, combatiendo, no contra sangre ni carne, sino contra un sistema gobernado por Satanás.
Vivimos entonces, dice Pablo, pero no luchamos según las normas humanas. No nos acomodamos a las normas de este sistema, va a decir Pablo. Yo no peleo así, sino con la mansedumbre, la benignidad, la humildad del Señor. Las armas que Dios ha determinado, con las armas, nosotros con esas armas que Dios ha determinado son las armas con las que luchamos. La batalla tiene que ver con la predicación del Evangelio que liberta a las vidas de la esclavitud, del pecado, los saca del barro y los hace nuevas personas. Esa es la lucha. Dios usando a vos y a mí como su iglesia hoy para la predicación del Evangelio, para que las personas conozcan a Jesucristo, para que las personas sean libres, sean salvas, sean perdonadas, sean restauradas, lleguen a la luz del Evangelio. Y del otro lado Satanás buscando impedir que eso ocurra. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué te ha ocurrido a vos muchas veces cuando le hablaste del Señor a las personas? Un día dijiste, Señor, ahora asumo el compromiso, voy a hablar de Jesucristo a las personas. Parece que algunas cosas se nos empiezan a complicar. Por otro lado, bueno, esa es la lucha espiritual. Ahora dice Pablo, nosotros aunque estamos bajo este sistema, no peleamos con esas armas. Le doy un ejemplo. Discusión matrimonial. ¿Qué armas usamos para la pelea? ¿La humildad, la mansedumbre, la templanza, la oración? ¿O la mujer, la esposa no queriendo conversar por varios días y el varón no dando dinero por varios meses? ¿Esas son las armas? Estamos en una lucha que las armas no son armas carnales, no son armas humanas, mientras que las armas de Satanás son el engaño, la mentira, la astucia, la intimidación, la fuerza. Las armas de Dios son la verdad, la honestidad, la integridad, la justicia, la santidad, la fidelidad. ¿Qué es un cristiano genuino? Aquel que tiene un compromiso profundo con Cristo y con su causa. Mientras que una de las armas de Satanás es el engaño, una de las armas de Dios es la verdad. Una de las armas de Dios tiene que ver con la luz, Satanás con las tinieblas. La integridad, la honestidad, que parece que paga poco muchas veces la honestidad. Y la verdad parece que paga poco, pero nosotros estamos peleando con armas que son espirituales, mientras que el sistema se maneja con armas que son carnales, satánicas. De paso, ¿sabe usted que la religión que más crece en el mundo desde hace años es el satanismo? El satanismo ahora es una adoración abierta a Satanás. Antes había que buscar a las personas. Había que buscar alguna escuela que se decía científica para ver un poco de qué se trataba ese lado oscuro. Ahora no, es totalmente abierto. Y muchos artistas muy reconocidos de Hollywood se han confesado públicamente como satanistas. Ya no hay nada escondido, porque los tiempos se han acelerado. Cristo está cerca. Así que estamos nosotros en esta pelea, pero como decía, el compromiso, el verdadero cristiano tiene que ver con el compromiso con Jesús y los intereses de Jesús. Y acá donde entramos en otra lucha que tiene que ver los intereses de Jesucristo con mis intereses. Abro un paréntesis. Cuando uno habla de lucha espiritual, de guerra espiritual, muchas veces se ha asociado y todavía se asocia a personas en liberación, vomitando, renunciando a los pactos y demás. Algo de eso tiene que ver, y es cierto, porque muchas personas hacen pacto con Satanás. Pero Satanás ha elegido una estrategia también, que muchas veces nosotros nos quedemos frente al espectáculo. ¿Qué eso significa? Ya sea para qué, para que nos hagamos nosotros los protagonistas en vez de Jesús, o por temor a que nos pase una situación y no sepamos qué hacer,
nos quedamos guardados, entonces no hablamos de Jesucristo. Esas son las estrategias de Satanás. ¿Son nuevas? No. ¿Son eficaces? Parecería que sí todavía. Porque mientras el cristiano no habla de Jesucristo, ¿de qué habla el cristiano si no habla de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra misión en la tierra, en el ambiente laboral donde nos movemos, en el lugar donde nosotros andamos con las personas que conocemos, si no es anunciar el Evangelio de Jesucristo para que las personas que nosotros tengamos más afecto o menos, sea lo que fuere la relación, puedan conocer a Jesucristo? Y que el Evangelio alumbre sus vidas, su entendimiento, y caiga el velo en sus ojos y en su corazón, porque dice la palabra que aquel que no conoce a Cristo, el enemigo de las almas, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento. No pueden ver, no pueden ver. Solamente la luz del Evangelio puede hacerles ver. ¿Y quién tiene la luz del Evangelio? Yo apenas tengo. ¿Viste esa velita que hemos guardado? O la de los cumpleaños que hace y se terminó. ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es mi luz? Cierro el paréntesis respecto a los espectáculos a los que Satanás, y por las dudas alguien dice, pero Pedro, ¿qué eso no ocurre hoy? Sí ocurre, sí ocurre. Y en la medida que la persona que ha hecho algún pacto con Satanás, la luz del Evangelio la alumbra y está dispuesto a renunciar, la persona tiene que renunciar. La persona tiene que tomar decisiones. No tomo yo la decisión por la persona. En la vida cristiana es exactamente igual. Oren por mí para que deje un vicio. Que Dios mande 10 ángeles, cosa que cuando estoy por prender o estoy por hacer algo, esos ángeles me tironeen un poco, me sacudan. Es una fantasía. Fantasía pura, que existe también. Porque son decisiones. La vida cristiana son decisiones. Queremos crecer, queremos madurar, tenemos que tomar decisiones. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia o nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La lucha es espiritual con armas espirituales. La armadura de Dios, según Gálatas, ¿se acuerda? Paz, verdad, justicia, fe, amor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la salvación. Siempre en íntima comunión con Dios a través de la oración. El día domingo pasado que hablamos del fruto del Espíritu, aparece otra vez la misma listita. La justicia, la búsqueda de la santidad de nuestra vida, esas son las armas. Esas son las armas. Y ahí tiene que estar nuestro compromiso. Por eso el cristiano verdadero, genuino, aquel que se compromete con Jesucristo, que Él sea el Señor de nuestra vida. Y entonces otra vez volvemos a esas cosas en las que nos empantanamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que enfrentarlo y tenemos que tomar decisiones. Dice que para destrucción de fortalezas, Pablo va a tomar una figura de cómo el imperio romano se manejaba en aquel tiempo también, en las conquistas, y hacían, que lo hemos visto en las películas, en los documentales hemos visto esas torres. Estaban las catapultas, pero estaban las torres. Y desde las torres se avanzaba directamente allá arriba hacia los objetivos. Y Pablo dice, para derribar fortalezas. Entonces está hablando de que el Evangelio y nuestras armas no son solamente para que el enemigo no nos haga un pequeño daño, sino para nosotros, como hijos de Dios y como iglesia de Jesucristo, dañar el territorio y el reino de Satanás. Ah, no, con Satanás no hay que meterse. ¿Quién no hay que meterse? Entonces, ¿qué somos si no hay que meterse? No voy a hablar del Señor porque yo si hablo por ahí, qué sé yo, ¿viste? Iba a decir tal cosa, pero no la dije. Y así estamos. Años así. Porque por ahí no, porque quiero mantener el ambiente más o menos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo no lo veo a Jesús manteniendo ningún ambiente. Fíjese en los evangelios, después me parece que Jesús no estaba muy preocupado en lo que iban a pensar los demás. La lucha es espiritual con armas espirituales. Satanás se opone a Dios
tratando de obstaculizar el poder del Evangelio, tratando de obstaculizar el mensaje de salvación para las personas. Las fortalezas de las cuales habla Pablo, que tienen que ver con el sistema en el que vivimos, tienen que ver con sistemas, con esquemas, con estructuras y estrategias de Satanás para impedir el progreso del Evangelio. Teorías, filosofías que tienden a obstruir el mensaje, la predicación del Evangelio. ¿Dónde quedó, le pregunto yo, el tema del aborto? Ya está. Ya parece que se terminó. Y el sistema va avanzando sobre la creencia de las personas. Están cautivos. Pero ojo, que a veces sin darnos cuenta, también invade nuestra creencia. Y entonces parecería que el enemigo es mayor de quien está de nuestro lado. Porque entonces los cristianos se preguntan, ¿pero cómo puede ser si Dios? ¿Pero cómo puede ser si Dios? ¿Pero cómo puede ser que pase esto si Dios? ¿Pero cómo se votó la ley de aborto si Dios? El sistema va camino a lo que va. El tema es qué pasa con nosotros como hijos de Dios. Porque se haya votado la ley del aborto, ¿vamos a dejar de hablar de Jesucristo? Porque haya temor a contagiarse, ¿vamos a dejar de hablar de Jesucristo? Porque no sabemos hasta cuándo va a seguir esta pandemia, ¿vamos a dejar de hablar de Jesucristo? Cuando a nuestro alrededor sigue habiendo personas destruidas, sigue habiendo matrimonios que están ahí, tomados con hilitos, familias, niños, padeciendo las decisiones de sus padres. Satanás es un negocio. El tema es la iglesia, que nosotros muchas veces como iglesia dormimos frente a esto. Y la palabra dice, el versículo 4, para destrucción de fortalezas. Satanás siempre va a buscar la manera de obstruir el mensaje de Jesucristo, porque ahí está el poder del Evangelio, ahí está el poder de la cruz, ahí está el poder de Jesucristo para transformar las vidas. Y si Satanás logra que nosotros cerremos la boca, listo, cerramos la boca. ¿Y quién va a hablar de Jesucristo? Mientras que Dios le provee a sus soldados, nosotros, soldados de Dios, papito, dice el Señor, con este ejército, sabiduría, valentía, dedicación y fe. Estoy seguro que le ha pasado que el Señor en ciertos momentos te dio una palabra justa, sabiduría de Dios, para hablar oportunamente y decir algo que si lo pensabas mucho, no lo decías. Sabiduría, valentía, porque el poder, el Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios, es valentía, para hablar, para hacer las preguntas difíciles de hacer. Porque mientras Satanás espera que nosotros pasemos desapercibidos, Jesús espera que nosotros hablemos lo que tenemos para decir, que es que Jesucristo tiene la salida a esa situación. Pero fíjate por otro lado, si nosotros justo estamos en esta época empantanados, el Satanás actúa en nuestra mente también con esos dardos, viste, de pensamiento, y si vos vas a hablar, si estás más sucio que una papa, estás más sucio que el que está enfrente tuyo. Y entonces, soldado eliminado. Soldado eliminado. Porque en tu pensamiento, en mi pensamiento, dice, ¿vos qué le va a hablar? ¿Vos de qué? ¿De la familia le va a hablar vos? Si no podés ni con la tuya. Satanás se ríe de eso. Pero Dios le provee a sus soldados de sabiduría, de valentía, de dedicación a su causa y fe. ¿Qué es dedicarse a la causa del Señor? Dedicarse a los intereses del Señor. Porque si nosotros decimos, tenemos que prepararnos para ver si voy a esforzarme, Señor. Vos me conocés que me cuesta, pero voy a esforzarme a ver si antes de septiembre le hablo a una persona de Jesucristo. ¡Pah! Dice el Señor. ¡Qué coraje! Tanta preparación, che. No tenemos nada para decir antes.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Contra quién es la lucha? No es contra personas, sino contra filosofías, teorías, perspectivas, formas de pensar, ideología de género. Eliminar el patriarcado, el nuevo feminismo. La idea de que la iglesia tiene que estar totalmente al margen de todo, porque la iglesia tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios, de una manera de vivir en una sociedad gobernada por Satanás, influenciada por Satanás, que va a ir siempre en contra de eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces algún cristiano se puede preguntar, ¿pero qué? ¿Voy a ser el único yo que voy en contra? No, primero, no soy el único. Segundo, ¿y si fueras el único? No es contra personas la lucha. Filosofías, teorías, formas de pensar, perspectivas. En la visión que Juan tuvo en Apocalipsis, cuando la bestia subía del mar, esta bestia marcaba a las personas en la frente y en la mano derecha. La frente tiene que ver con el control del pensamiento. Hacia allá va la humanidad. Un pensamiento controlado. Observe, vea. Y la mano derecha que tiene que ver con el trabajo diario, tiene que ver con lo que nos da el sustento. Por eso dice Juan, el que no tenía la marca no podía ni comprar ni vender. Ese es el sistema. Uy, Señor, ¿en qué estamos metidos? Dice algún hermano. Y estamos metidos en eso. Pero nosotros tenemos esperanza, que hay alguien superior. Satanás ha sido derrotado. Satanás ya tiene la sentencia, lo que falta es la fecha. Ya está, Dios ya tiene la fecha también. Pero el tema es dónde está nuestra confianza. ¿Confiamos en el Dios que creemos o confiamos en las cosas que vemos alrededor? Y esto se está hundiendo cada vez más, Esto está complicado, Esos comentarios que nos enganchamos nosotros los hijos de Dios, ¿viste? Esto cada vez peor. Y chocolate por la noticia, ¿qué dijo Jesús? Que iba a ser cada vez peor. Pero entonces Dios no va a hacer nada. Dios va a preservar a su iglesia y Dios lo que entiendo que busca en este tiempo, que nosotros como hijos de Dios entendamos dónde estamos y cuál es nuestra lucha. No son personas, son sistemas. No son personas vomitando espuma, son sistemas. Son sistemas. Y el sistema nos envuelve, no nos damos cuenta. El sistema nos forma, no nos damos cuenta. El sistema va cambiando nuestra manera de pensar y aquello que nosotros creímos que era un absoluto, ya no es absoluto porque la idea del sistema es sacar los absolutos para que cada uno haga lo que quiera, según le parezca. Y nadie pueda decir absolutamente nada. Lamentablemente, y lo digo con dolor y tristeza, escuchamos a nuestro presidente decir, no hace muchos días, acerca del aborto y expresarse. Que eso iba a terminar, no sé. Bueno, no voy a completar la frase. Estructura que se eleva, esas murallas, esas fortalezas, esa torre que yo mencionaba, la filosofía, las teorías humanas que se oponen al conocimiento de la verdad para que las personas sean salvas. Esas son las fortalezas. Y Pablo va a usar esta idea de esa fortaleza para entender que no son las personas, son los pensamientos. Vamos a hablar de los cristianos. Si Satanás logra introducir en nuestras mentes y que nosotros nos alimentemos de un pensamiento de derrota, no hay nada más triste que un cristiano que cree estar derrotado. Porque ese cristiano en pocos días no se levanta ya de la cama, y no por COVID, no se levanta. Porque la mente ya le ha complicado la fe. Y entonces, cuando nosotros estamos así en ese espíritu de derrota, nosotros asociamos todo lo malo, no asociamos lo bueno, asociamos lo malo con lo que nos está pasando. Y entonces hacemos la suma de las cosas que nos van pasando y la suma es cada vez más negativa.
entonces ese soldado queda ahí al costado, no sirve para otra guerra, como dice el refrán, no sirve. Es tema para pensar. Finalmente dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, versículo 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Acá vuelvo al tema del contexto. Había personas que por orgullo se habían levantado, todo razonamiento altivo. El orgullo hace eso. El orgullo razona, el orgullo argumenta. El orgullo lo único que hace es tratar de defender una posición. Por eso Pablo en el versículo 1 dice mansedumbre y humildad. Por eso el fruto del Espíritu que hablamos el domingo pasado, no entra nada de esto. Para destruir todo razonamiento, todo argumento de un razonamiento altivo. La altivez totalmente opuesta a la humildad. Especulaciones. ¿Tendrá Jesús hoy poder para restaurar realmente? Si le digo que Dios lo puede restaurar, ¿será cierto? ¿Me atrevo a decirle que Dios puede restaurar su familia? ¿O no? Del otro lado están todos los razonamientos, porque la persona no tiene luz. La luz del Evangelio no le alumbró. Entonces me va a dar todos los razonamientos de por qué no. Pero otra vez, el Señor a sus soldados le provee de sabiduría, de valentía, el discernimiento espiritual para ver lo que no se ve y para poder decir lo que en ese momento Dios quiere que digamos. Así es. ¿A Dios a quién va a usar? A vos y a mí. ¿A quién va a usar Dios? Si es que estamos disponibles para que nos use. Por ahí estamos muy ocupados en lo nuestro y el Señor dice, voy a tener que buscar otro soldado. Obedecer. La clave de este texto es la obediencia. Dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se experimenta un cambio radical en la forma de pensar y la persona dirige sus actos para obedecer a Dios. Quiero hacer una salvedad acá, no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. No es lo mismo sentirme mal por algo que he hecho que arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio radical. Lo otro es llorar un poco, sentirme mal, sentirme frustrado otra vez, o frustrada otra vez, y nada más. No produce cambio. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No es natural, no es nuestro. Lo hace Dios en nosotros. Pero cuando el Señor nos ilumina, y por eso mencioné hoy, que a veces genuinamente le hemos dicho al Señor, nunca más, Señor. Pero ¿saben lo que faltó? La obediencia. La obediencia es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer. ¿De qué cosas me tengo que alejar? Si tal cosa me incita a ofender a Dios, ¿qué sigo haciendo con eso todavía? ¿Voy a seguir jugando a que lo voy a manejar? Eso es una estupidez nuestra. Porque nosotros no podemos manejar nada, no tenemos. No, porque yo esto lo manejo, yo lo tengo ahí. Parece que no, pero es hasta donde yo quiero. Tantas pavadas hemos hecho y nos hemos embarrado aún más. El arrepentimiento verdadero produce un cambio radical. La persona experimenta un cambio radical en su forma de pensar. Porque está otra vez en el pensamiento. ¿Qué quiere Satanás? Gobernar el pensamiento. ¿Qué quiere Jesucristo? Gobernar el pensamiento. Porque la batalla está en nuestra mente. La verdadera batalla está en nuestra mente. No es Satanás que me ataca, que me tira a los demonios, no. Y voy a reprender demonios por todos lados, no. Porque mientras yo busco demonios por todos lados detrás de la cortina, si Satanás introduce un pensamiento, ya está. Por ejemplo, podés seguir igual, no pasa nada, fíjate, no te has muerto. Seguiste pecando y no te moriste. ¿Listo? No me morí, tenés razón. Vos seguí entonces. Ahí estamos, medio pelo toda la vida.
sin experimentar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿De qué cosa nos perdemos? Lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Pero qué es, Pedro? ¿No será otra fantasía más? No. Pero lo vamos descubriendo en la medida que caminamos en obediencia. ¿Cuántas personas insignificantes? Tenemos el relato bíblico, insignificantes humanamente hablando. Creyeron en Dios, fueron fieles a Dios, obedecieron a Dios y hoy los tenemos como héroes de la fe. Llevando todo pensamiento en cautiverio la obediencia a Cristo. Demostrando de esa manera que Jesús es nuestra autoridad. El gran problema nuestro sigue siendo quién gobierna nuestra vida. ¿Jesús o yo? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Jesús o yo? ¿Se puede vivir de otra manera? Se puede vivir de otra manera. ¿Se puede vivir la vida triunfante que el Señor ha prometido? Sí. ¿Con qué tiene que ver? Con decisiones. Todos los días. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es espiritual. Miren, hace 20 años era impensado, absolutamente impensado, que un matrimonio, hijos de Dios que conocen el Evangelio, se divorciaran. No cabía en ningún lado la posibilidad. Hoy, fíjese el pensamiento. Eso es, esa es la lucha. Bueno, no nos entendemos, por el bien de los chicos, por el bien de ella, por el bien mío. No nos entendemos. Ahora, hablo como hijo de Dios, esto es para los hijos de Dios. ¿No buscamos en el Señor la solución? ¿No buscamos en la fuente, en el consejo de la palabra de Dios lo que tenemos que hacer? ¿O el orgullo nuestro es más grande que la palabra? Y entonces nos entregamos a, bueno, ¿qué va a hacer? Que ella pueda rehacer su vida, yo trataré de rehacer la mía, con modelo más nuevo, por supuesto, y seremos felices y seguiremos, los chicos lo van a entender un día. Satanás, muerto de risa. Entonces las filosofías introducidas también en la iglesia nos dan la idea hoy que no hay que luchar mucho, no hay que luchar, porque ya está medio perdido esto. Esa es la idea, ya estamos perdidos. Mi hermano, el Espíritu del Señor está en nosotros. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre vendrá a Él y yo también vendré a Él, dice Jesús. Juan capítulo 15. Y haremos morada con Él. Y habitaremos en Él. ¿Se puede vivir de una manera superior? Sí. Por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo en nosotros y por las decisiones nuestras que acompañan ese proceso. Antes de orar, yo te animo a que delante del Señor, tienes que hablar con el Señor, ¿qué es lo que te empantana? Háblalo con Él, ponele nombre. Porque parte de la idea de Satanás es que nosotros digamos, bueno, linda la palabra, linda la palabra, dura parece, nos vamos de acá y nos olvidamos. Ya mañana es lunes. Esa es la idea de Satanás. Pero si tomamos en serio el consejo de Dios, podemos pensar, Señor, ¿qué es lo que me empantana a mí? Ayúdame a ver. La verdad que la tenemos que tener clara a esta altura. ¿Qué nos empantana? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo seguimos dejando al costadito y nos dedicamos a los puntos fuertes que tenemos? ¿O avanzamos de verdad? El domingo pasado mencioné de echar la culpa a Dios o a otras personas. Ya a esta altura, eso es de niño malcriado y de inmaduro, de cristiano inmaduro, echar la culpa a los demás. No son los demás, no es Dios, soy yo. Si yo puedo con honestidad decirle, Señor, la verdad, tengo estos temas hace años, me da vergüenza, Señor, decirte, años hace. Vengo con el mismo verso y mirá si nos amará el Señor, ¿no? Si nos amará como Padre, ¿no? Que nos sigue escuchando el mismo verso. No sé qué gesto hará el Señor cuando nos escuche. Algún gesto debe hacer.
estos son incorregibles. Pero yo te animo a hablar con el Señor ahí. ¿Qué es lo que te empantana? Los dramas, los dolores. Quizá nos hemos quedado encerrados en no perdonar, nos hemos quedado encerrados en algunas cosas que sabemos que lo tenemos que hacer, pero no, ¿viste? Es tanto el dolor que sentimos que seguimos sin perdonar, y si no perdonamos no avanzamos en la vida cristiana. Si no tomamos decisiones no avanzamos. El Señor lo deja claro eso. Y sigue habiendo en nosotros esa grieta por la cual el enemigo nos hace otra vez, nos causa daño. El Señor espera de vos y de mí que seamos los portadores del Evangelio. Pero si estamos empantanados, no podemos. Salgamos de esa situación y digámosle: Señor, yo te necesito. Si necesito para salir del pantano, me tenés que sacar vos, porque a esta altura ya dio tanta vuelta la rueda que ya no se acaba. Necesito que vos me tires, Señor. Me saques. Pero me comprometo, Señor, a ser el testigo que vos querés que yo sea. Para que más personas conozcan. Esa es la verdadera lucha, la pelea espiritual es esa, mi hermano. No es espuma por la boca. Es que las personas conozcan a Jesucristo, sean salvas. Y a eso se opone Satanás. Satanás es capaz de inventar cualquier cosa para lograr su objetivo. Si quiere espuma, te da espuma, no tiene problema Satanás. Mientras que la persona siga en oscuridad. Mi hermano, ¿cuándo nos vamos a avivar la iglesia de Jesucristo? Orar, buscar en intimidad con el Señor. Dame, Señor, eso que me falta. Ayúdame, Señor, a entender. Quiero comprometerme cada día más con vos, Señor, y ser luz. Andar en verdad, en integridad, en honestidad, en santidad, aunque parezca que soy el único. En una oportunidad dijo el profeta Elías: Señor, no quedó ningún profeta, soy el único. No, dijo Dios: Elías, no te creas que soy el único, hermano. Hay 7,000 que no doblaron las rodillas ante Baal. No estás solo, mi hermano, en esta lucha. No estoy solo. Pero si podemos ver hoy, si la palabra traiga luz, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Hacernos pensar: no podemos, 15 años con lo mismo y no pudimos. Evidentemente nos vamos a ir con esto. ¿Qué nos vamos a ir con esto? ¿En qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? Ánimo, mi hermano, a tomar decisiones hoy y a mantenernos en las decisiones. Quizá hablamos de la perseverancia el otro día. Quizá lo que más cuesta no es tomar la decisión. Lo que más cuesta es perseverar en la decisión. Pero ahí donde la iglesia juega un rol importantísimo, determinante, porque mi hermano me puede ayudar. Mi hermano me puede alentar. Mi hermano me puede sostener. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde yo puedo crecer. Oramos al Señor. Hacé tu oración ahí. Habla con el Señor. El Señor nos ama profundamente. Ha querido que estemos escuchando esta palabra hoy. Porque nos sigue amando. Nos frustramos por defraudar tanto al Señor. A mí también me pasa. Pero el Señor nos sigue amando y nos sigue dando la oportunidad. Mientras estemos acá es día de gracia. Todavía hasta que el Señor venga. Es día de arreglar nuestros asuntos con el Señor. Es día de tomar un compromiso con el Señor. Es día de dejar atrás lo de atrás y mirar hacia adelante. Señor, venimos delante de ti en esta hora, frente a tu palabra. Quizás sea un misterio esto de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ayúdanos a comprenderlo de una manera simple, sencilla, que es simplemente obedecer. Cada día examinar nuestra vida, Señor, con vos, y ver aquellas cosas, Señor, que parece que nos quieren empantanar otra vez. Y volvemos a lo mismo, volvemos al mismo dolor, volvemos a la misma frustración, volvemos a recordar lo que nos hicieron, volvemos a recordar cómo nos trataron y nos enredamos otra vez, Señor. Y ahí está, un soldado menos. Pero si en esta noche nosotros pudiésemos mirar un poco más allá, con altura, pudiésemos mirar subidos a esa fortaleza,
esa fortaleza para destruir la fortaleza de Satanás, para deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesucristo, para ser esos soldados que vos has llamado a tu servicio, Señor, para traer la luz del Evangelio a las personas que están en oscuridad, para, en el nombre de Jesucristo, restaurar las vidas, en el nombre de Jesucristo, volverlos a la comunión con el Padre, en el nombre de Jesucristo, restaurar las familias, en el nombre de Jesucristo, reprender toda depresión, toda angustia profunda, en el nombre de Jesucristo, ministrar paz y seguridad y restauración. Eso necesitamos, Señor. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que las personas que no conocen a Jesucristo necesitan. Necesitan de hombres y mujeres que les traigan la verdad del Evangelio, a Jesucristo, a sus vidas. Y a eso hemos sido llamados, aunque algunas veces nos frustremos porque no nos escuchan. El apóstol Pablo va a decir: te encarezco a Timoteo que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Exhortar, redarguir, ayudar, enseñar. Porque la palabra de Dios trae fruto. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Que podamos irnos de este lugar meditando en tu palabra. Tu Espíritu Santo nos confronte, nos amoneste, Señor, y nos lleve a tomar decisiones. Hemos cantado que pronto venís a buscarnos, Señor. Se nos han pasado algunos años quizás, Señor, pero estamos a tiempo todavía porque todavía estamos acá. Así que, Señor, estamos en un sistema corrupto, en un sistema gobernado por Satanás, pero somos tu iglesia. Y nuestras armas son espirituales. Así que seguiremos manejándonos con la verdad, hablando la verdad, con honestidad, en santidad, en justicia, en amor. Esas son nuestras armas, Señor. Perdonando a los que nos ofenden, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Damos gloria al que vive para siempre. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Espíritu Santo de Dios, llévanos a los intereses del Padre. Llévanos al corazón del Padre para hacer tu voluntad. Conocimiento y obediencia. Obediencia rápida. Entrego mi voluntad a ti. Para que toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, te honren, te adoren, den gloria a aquel que dio su vida por nosotros, a Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Habitar en tu presencia. Ven para que crezcas tú y cada día ser Más como tú. Quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Eso necesitamos, Señor, habitar en tu presencia. Estar con vos, Señor. Crezcas tú Más tiempo con vos. y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad
que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te necesitamos, Señor. Acordate de nosotros una vez más, Todo lo que soy, Señor. Tu gracia, Señor. Todo lo que tengo Tu gran amor nos dé el valor, yo quiero nos dé la confianza. Tu Espíritu Santo, el poder para vencer, Señor. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. Amén. Vamos despidiendo a quienes están conectados, que el Señor les bendiga. Y quiero comentarles, vamos a orar por David Soler.